Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Sea cual sea el caso, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván, este podcast de Tadaima en el que de este lado del micrófono Fruit Chicken platica con ustedes lo que parece interesante, importante y relevante de cada temporada. Y bueno, pues regresamos ya después de una breve ausencia, tal vez no tan breve, puesto que, bueno, estuvimos un poquito ocupados, ciertamente, haciendo diferentes cosas y demás, y eso pues complicó un poquito la continuidad de este podcast, que lamentablemente fue un poquito como en un momento importante, pues porque se estaba terminando ya la temporada de invierno, que nos dejó cosas muy notables. Por mencionar rápidamente algunas, obviamente nos dejó con un final que podría ser un final de temporada, quizá algo interesante en cuanto a Honey Lemon Soda, donde algunas cosas se concretaron. Por otro lado, pues con la conclusión dramatiquísima del tema entre Hina y Taiki en Blue Box, que de alguna manera abre la puerta para que ahora sí, quizá en una siguiente temporada sucedan cosas, pues ahora sí que entre Taiki y Chinatsu, y en fin, o sea, como que bueno, varias series fueron concluyendo dejándonos con las puertas abiertas para seguir con sus historias más adelante en nuevas temporadas. Otras pues terminaron sin tanta gracia, creo que fue por ahí una decepción, para mí al menos, lo fue la de la doctora, la de Ameku Takao. Creo que fue una serie un tanto inconsistente, no solo en su producción, que fue bastante... los capítulos, no salieron consistentemente cada semana, pero también en su narrativa fue, creo que, una historia más bien un tanto inconexa, sin mucho propósito en términos generales, pero que bueno, pues más o menos entretenida de ver si era, pero creo que pudo haber ofrecido algo más con una premisa como la que tenía. Lo mismo un tanto Sakamoto Days, creo que pues prometía un poco más, o al menos yo esperaba que fuera un poco más interesante. Para pasar el rato no estuvo mal, pero pues eso, ¿no? Creo que prometía algo más. Y bueno, pues creo que llega el momento de nueva cuenta de retomar el tema de los diarios de la boticaria, que es una de las series más interesantes de los últimos años, que yo disfruto ver constantemente, o sea, cada semana estoy ahí pendiente, pero curiosamente hablo poco de ella, sobre todo en el anime en diván y sobre todo en otras redes, y es porque creo que es de estas series que se va desenvolviendo muy muy lentamente, o sea, pasan muchas cosas y cada episodio o cada pequeño par de episodios van sucediendo cosas que son muy relevantes, quizá, o que pueden ser relevantes, pero lo que siento que en realidad está sucediendo es que se va construyendo una historia o un cuento como con grandes implicaciones en general, pero de una manera tan paulatina que siento como que muchas veces no nos vamos dando cuenta de lo que está sucediendo. O sea, es de estas historias que en cada minuto, en cada pequeño episodio, en cada pequeño arco narrativo, digamos, por llamarles de alguna forma, nos va presentando distintos aspectos de una realidad general muy muy importante, que bueno, pues es fundamental comprender, pues, para lo que creo que vendrá después. Justo en estos días, no viene tanto a cuento, pero creo que va a ilustrar un poco lo que estoy queriendo decir. Un amigo mío que tiene de pronto opiniones un tanto controversiales en internet, decía que pues tenía una muy mala impresión de la profesión del periodismo, digamos, ¿no? Y decía esto, ¿no? Que en realidad, si uno leyera pues más bien literatura, e incluso mencionaba literatura muy antigua, literatura que fuera de tiempos muy anteriores a los nuestros, entre más distantes tanto en el tiempo como en el espacio, probablemente mejor, se daría cuenta que pues el periodismo en general, no solo el actual, sino el periodismo en general, pues toca siempre los mismos temas, pues, ¿no? Como que en estas ansias de actualidad,
acabamos perdiendo de vista que los problemas de la humanidad en buena medida siguen siendo los mismos que hace 1000, 2000 años quizá, ¿no? Y sin importar incluso la región del mundo. Él decía esto, pues. Y luego me interesó esta opinión y en los comentarios vi a alguien más, que aquí no conozco por cierto, que le mencionaba que esta era una opinión que también tenía Marcel Proust, ¿no? Que mencionaba en su famosísima obra En busca del tiempo perdido, ¿no? Como que justamente, ¿no? La ansiedad por lo actual, por la actualidad, por estar al pendiente de lo que pasa en el preciso momento, nos hace perder de vista la gran imagen quizá, ¿no? De lo que puede estar ocurriendo y que no solo ocurre ahora, sino que ha ocurrido mucho en el pasado. Bueno, les traigo yo esta opinión quizá un poco controversial a colación, porque siento que con los diarios de la boticaria pasa un poco algo así en una escala muy chiquita. Es decir, los episodios individuales no nos están contando más que un fragmento pequeño de una gran historia, de una gran narrativa que está ocurriendo. Y que bueno, pues ahí todos los elementos van a formar parte de esta historia y hay que prestarles mucha atención. Es decir, que cada vez, con cada episodio que vemos, pues detallitos que están ahí probablemente van adquiriendo o irán adquiriendo mayor importancia o relevancia, pues ahora sí que en un futuro mayor, ¿no? Y bueno, pues a propósito de esto es que yo también quería contarles, he estado leyendo un libro que se llama, es un libro en inglés, se llama Women Shall Not Rule, o Las mujeres no deben gobernar, que trata precisamente de la estructura de poder en la China dinástica, ¿no? Que es en lo que se inspira los diarios de la boticaria. Vamos a platicar rápidamente esto. Si usted no está siguiendo los diarios de la boticaria a estas alturas, le voy a platicar muy rápidamente la premisa, lo que ha sucedido más o menos, ¿no? Esta historia sigue a una chica llamada Mao Mao, que vive en un mundo que no es exactamente China, no es la China antigua, digamos, pero está inspirado en China. Entonces vamos a entender de una manera esta parte, ¿no? O sea, no es histórica per se, simplemente está inspirada en ese país y especialmente en pues digamos como en la época dinástica, que básicamente abarca la historia de China en casi su totalidad, vamos, ¿no? Pero bueno, en esta historia Mao Mao es una niña, una chica, pues, una jovencita, que funciona, que trabaja como boticaria, preparando medicinas y atendiendo enfermos en el barrio de Placer, que está muy muy cerca del Palacio Imperial, ¿no? Ella nació y creció en uno de estos burdeles, en uno muy famoso llamado la Casa Verde y Gris, pues donde obviamente pues ha adquirido una larga serie de conocimientos diversos. No me refiero a los sexuales, ciertamente. Pero el caso es que en algún momento pues es secuestrada por gente que se dedica a vender de manera fraudulenta, digamos, a personas para distintas cosas. En el caso de Mao Mao, pues ella es vendida al Palacio Imperial como una sirvienta, pues, ¿no? Y bueno, pues obviamente los ladrones, los secuestradores en este caso, se llevan una suerte de recompensa por traer personal que trabaje al Palacio Imperial. Y bueno, las personas ahí no están necesariamente esclavizadas en realidad, ¿no? Sino que Mao Mao recibe un contrato de trabajo temporal y su función va a ser la de ser una sirvienta, digamos, ¿no? Dentro de lo que llaman el Palacio Interior, que es donde habitan las concubinas del emperador, ¿no? Las mujeres que pues están ahí y con quienes se espera que el emperador procree a uno o varios posibles herederos y así continúe la línea familiar imperial en este sentido. Mao Mao no entra como concubina, pues, sino como sirvienta, puesto que obviamente pues un palacio lleno de concubinas al servicio del emperador, etcétera, pues requiere de una enorme cantidad de personal que se encargue pues de todo, ¿no? Desde la limpieza de los pabellones, que son pequeños palacios donde habitan las
las distintas concubinas, hasta pues obviamente el cuidado de los jardines y de todo lo que hay a su alrededor, ¿no? Lo cual eso requiere una enorme cantidad de personal que pues necesita entrar ahí, vivir ahí, ¿no? Y pues que eventualmente será recompensado. Bueno, pues Mao Mao trata de pasar desapercibida hasta el momento en el que pues ella identifica que está sucediendo algo raro, ¿no? Tras la muerte de un bebé, ¿no? Del hijo de una de las concubinas de más alta categoría, digamos, que podría haber sido el futuro emperador, pues se desata toda una revuelta, toda una revolución ahí, digamos, ¿no? Porque esta concubina, la madre, sospecha de otra que pudo haber envenenado quizá a su bebé, porque pues hay evidentemente una competencia entre ellas, quizá por lograr pues darle al emperador un heredero legítimo, pues. Mao Mao, sin embargo, descubre que no se trata de un envenenamiento, digamos, no es a propósito, pues no es voluntario, no hubo una conspiración como tal, sino más bien aparentemente un accidente en el uso de ciertos maquillajes, ciertas cosas así, pues se provocó un aborto, se provocó la muerte de un bebé por el uso pues de materiales tóxicos que Mao Mao descubre y que inmediatamente actúa para hacerle saber a la gente que puede tomar las decisiones que ¿no? Que eso es lo que está ocurriendo. Y así es como llama la atención Jinshi, quien es el eunuco principal que está a cargo de mantener, de controlar, de administrar, digamos, el palacio interior, y que tiene pues obviamente una enorme serie de responsabilidades al respecto. Entonces, al darse cuenta que hay por ahí una sirvienta que se dio cuenta de cuál fue el problema e intentó resolverlo a su manera, de alguna manera, pues Jinshi inmediatamente la busca, la encuentra y le da una posición diferente, que en este caso es la de catadora de venenos para una de las concubinas, y así es como la mantiene cerca y empieza a utilizarla para resolver pues pequeños misterios, pequeños problemas que van surgiendo a lo largo pues de todo este asunto, ¿no? Y bueno, pues así llevamos en realidad ya varios capítulos, ¿no? En los que tengo entendido que lo que lleva actualmente el anime adaptado no va más allá de la tercera novela ligera de la obra original, así que pues llevamos en realidad una parte todavía menor de lo que corresponde a la historia completa. Pero aún así han sido episodios muy ricos, digamos, en acontecimientos, en cosas que han sucedido, en distintos personajes y problemas que se nos han ido presentando, y que varios de ellos apuntan a una historia muy grande, muy importante, que tiene que ver precisamente con la familia imperial, con cómo se constituye, cómo se mantiene, y con los potenciales rivales que están ahí, no solo tratando de conseguir algún tipo de injerencia a través de las concubinas como tal, sino también a través de otros métodos bastante más violentos, pero pues ciertamente que tratan de usurpar, digamos, el poder de esta familia en específico. Y bueno, pues leyendo un poquito sobre cómo se constituía el poder, digamos, la familia imperial y demás en la antigua China, que es donde está de alguna manera inspirada esta historia, pues algunas cosas resultan bastante interesantes y quiero contárselas, tanto a partir de lo que he ido leyendo como a partir de lo que hemos ido viendo en esta historia. Vámonos primero a China. Desde pues la muy temprana antigüedad, aparentemente, se tienen registros de que la organización política en torno a un emperador en China ya estaba funcionando básicamente con poligamia desde mucho tiempo atrás. Hay por ahí una leyenda muy interesante, pues, en la que un emperador mitológico, o sea, esto quiere decir, se encuentra considerado como oficialmente dentro de la línea de emperadores chinos, pues, pero al no contarse con ningún tipo de vestigio
arqueológico o histórico que dé cuenta de su existencia, pues en realidad se le considera como de la etapa mitológica, digamos, de esta historia. Bueno, este emperador, que llevaba el nombre de Yao, tenía 2 hijas, pero no tenía hijos. Y esto complicaba desde cierto punto de vista la sucesión, porque pues al no tener hijos varones en un sistema político social en el que los hombres son los únicos que pueden gobernar de verdad, esto pues él se veía en el predicamento de no tener un sucesor legítimo. Pero una manera de hacerlo, una manera de conseguir de alguna manera un sucesor en ese sentido, y que pues, en la historia de China ocurre en numerosas ocasiones, es adoptar dentro de la familia, digamos, a un varón de otro lado que pueda funcionar como un heredero. Y está en estas cuestiones el emperador Yao. Cuando se le presenta, pues se le habla de un hombre supuestamente muy virtuoso que puede convertirse evidentemente en un gran emperador, ¿no? Este hombre, llamado Shun, es un hombre de clase baja, ¿no? Pertenece a una familia campesina, pues, pero es una familia en la que pues el padre está entregado a los vicios, ¿no? La madre es una mujer sumamente chismosa, metiche, ¿no? Que no permite que su hijo actúe de manera libre, pues, ¿no? Y incluso ha conspirado para matarlo por alguna razón. Y a pesar de todo esto, Shun es un chico a quien todo el mundo considera como un hombre muy virtuoso, que no solo no ha abandonado a sus padres, a pesar de que incluso su propia vida sigue en peligro, sino que trabaja el campo, digamos, el campo de la familia, todavía en beneficio de ellos. Y es así como el emperador Yao le da en matrimonio a sus 2 hijas, no a una, a las 2. Bueno, las 2 hijas en realidad dejan el palacio imperial para irse a vivir a la casa pobre, digamos, de Shun, ¿no? Y entonces, bueno, pues Shun acepta a las 2 hijas del emperador, las trata de manera completamente igualitaria, según cuenta la leyenda. Es un gran esposo, ¿no? Un gran hijo, a pesar de todas las condiciones. Y pues su vida, digamos, como de casado con las hijas del emperador, sigue dándole cuenta de esta virtuosidad, digamos, que Shun representa, de tal manera que Yao eventualmente lo nombra su heredero legítimo y pasa a ser el emperador Shun eventualmente, ¿no? Y bueno, ya como emperador, casado todavía obviamente con las 2 hijas de Yao, Shun elige a una de ellas para convertirse en emperatriz, y la otra se convierte en la concubina principal, digamos, estableciendo así una jerarquía entre las 2 hermanas, que pues son hermanas que se quieren mucho, que se procuran mucho y que se cuidan mucho entre sí, de tal manera que se establece ahí pues el ideal chino en ese sentido de que es una familia fuerte, sólida, ¿no? Con un hombre que la dirige, con un hombre virtuoso, digamos, que dirige a esta familia, y con mujeres, en este caso, que conocen su lugar, conocen su papel y lo cumplen fielmente. Entonces, bueno, pues esta leyenda sirve un poquito como para demostrar cuáles eran, en términos generales, las expectativas de la estructura de poder del emperador, que se basa en su propia familia, digamos, para construir a partir de ahí una estructura de poder que irradie a todo el imperio como tal, ¿no? Es decir, que el ejemplo que da o debería dar la familia imperial es el ejemplo que tiene que seguir toda la población en términos generales, cada una por supuesto con sus respectivas limitaciones. La poligamia, que es el punto aquí importante, es aceptable para el emperador, por supuesto, dentro de esta estructura, y también es aceptable para ciertos nobles, pues, dado que tienen los medios económicos, digamos, ¿no?, para sostener
distintas casas y de alguna manera fortalecer así la estructura de poder, como ahora sí que el imperio como una especie de negocio familiar que de alguna manera se tiene que sostener y a partir de los lazos de sangre. Hombres más desafortunados económicamente y socialmente hablando, como quizá pequeños comerciantes o campesinos o demás, pues tal vez difícilmente podrán sostener a más de una mujer, ¿no? Y a lo mejor en muchas ocasiones incluso solo a una. Pero se espera de ellos básicamente lo mismo, aunque sea en esa escala un poquito como más pequeña, ¿no? Que sean hombres virtuosos, que dirijan a su familia, aunque sea una familia con una sola mujer, de una manera digna y pues esto, ¿no? Virtuosa, que es una palabra que voy a estar repitiendo muchísimo. ¿Por qué? Bueno, pues porque para la ética china está sumamente inspirada y sostenida en el confucianismo, ¿no? El confucianismo como un esquema, digamos, ¿no? Como una tradición, una larga tradición filosófica y ética que pondera sobre todo la virtud como uno de sus grandes valores, ¿no? Y la virtud obviamente tiene que ver, sobre todo en el caso del confucianismo, voy a decir de manera muy, muy somera, pues no soy especialista en el tema, pero de manera muy, muy somera, tiene que ver con la obediencia, ¿no? Con la obediencia a las estructuras sociales, digamos, que lo sostienen. Es decir, hay distintas lealtades que se tienen que mantener, ¿no? La lealtad al emperador es una muy importante, la lealtad al sistema, ¿no? La lealtad al poder político es muy, muy importante. Los hijos, en segundo lugar, por ahí, tienen una obediencia muy importante que hacer en torno a los padres, sobre todo al padre, evidentemente, pero en torno a los padres, ¿no? Y las mujeres a sus maridos, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa estructura donde la obediencia es un valor virtuoso importante, en realidad exige, o pareciera que exige de un solo lado, pero no, exige a ambos lados también su propio respeto, su propia virtud. Por eso es que a Shun se le consideraba virtuoso, ¿no? Porque respetaba, digamos, ¿no? Y sostenía también a sus padres, a pesar de que sus padres le deseaban a él lo peor. Sus padres no eran virtuosos, no se les reconoce como virtuosos, pero a Shun se le reconoce como virtuoso precisamente porque a pesar de la adversidad sostiene esta lealtad que viene mandada, digamos, o que viene designada desde, pues, ahora sí que desde el origen de esta ética misma, ¿no? Y esto se le da mucho valor. Si Shun respondiera asesinando a sus padres, por ejemplo, o abandonándoles, o llevando una vida disoluta como la de su propio padre, a Shun no se le consideraría virtuoso tampoco, ¿no? Se le consideraría obviamente, pues sí, a lo mejor alguien muy gentil diría, bueno, pues claro, ¿no? ¿Cómo va a ser de otra manera si ha sido pues víctima de sus padres de esta forma? Pues, pero de ninguna manera se le consideraría como una persona virtuosa, ni se le consideraría como para algo más en ese sentido, ¿no? O sea, lo que tiene valor social es la virtud, especialmente cuando esta virtud se presenta o se muestra en una condición adversa como lo es la de Shun. Por eso es que llamó la atención, obviamente, de los líderes de su nación en ese momento, en esa historia, digamos, y por eso es que Yao lo pone aún más a prueba, ¿no? Ampliando sus responsabilidades ahora como esposo, como el esposo de sus dos princesas, digamos, ¿no? Y proponiendo así a prueba su capacidad de verdad, su virtud real, digamos, ¿no? Como un verdadero hombre de familia que eventualmente estaría destinado a dirigir a esta gran familia que es como tal el imperio, ¿no? Entonces, bueno, pues así es como este mito originario, digamos, ¿no? del imperio chino, pues de alguna manera nos muestra cómo este tema de la poligamia estaba estructurado ya desde el comienzo como tal y formaba una parte importante de su sistema durante toda la historia dinástica de China, es decir, desde sus orígenes prácticamente mitológicos hasta la caída de la última dinastía ya en el siglo XX. Esta estructura de poder se mantuvo más o menos de la misma forma, obviamente con
muchos accidentes, con muchos problemas, con muchas reformas en algunas circunstancias y demás, pero en esencia funcionaba exactamente así. Entonces, bueno, pues podemos intuir o delimitar en cierta manera una estructura de poder que se constituye así, ¿no? Un emperador que ocupa el centro, digamos, de la vida política del reino, del imperio en este caso, y una familia, una gran familia, digamos, que vive con él en el palacio interior, y que pues tiene también su propia jerarquización como tal, ¿no? En este caso pues tenemos obviamente pues a una mujer que puede haber sido una concubina quizá, pero que eventualmente se convertirá quizá también en una emperatriz, es decir, en la mujer principal, ¿no? A quien todas las demás tendrán que rendir cierta forma de pleitesía, y que es quien va a administrar además eventualmente a la familia como tal. Es decir, aquí se constituye de una manera en la que hay como dos caras, ¿no? Por un lado, el emperador da la cara pública, la cara visible, el rostro que el pueblo ve, no lo ven en realidad, pero para que se entienda, ¿no? Y cuyas decisiones van orientadas en gran medida a este ámbito de lo público, a este ámbito del gobierno, a este ámbito del diseño e implementación de políticas que conduzcan al reino, al imperio, vamos, a buen término. Y quien se ocupa de su espalda, por así decirlo, de cuidar su hogar, su propio hogar como tal, en este caso tendrá que ser esta primera mujer, esta emperatriz de alguna manera, que es, pues, bueno, puede estar decidida o designada pues por distintos mecanismos políticos, o también puede ser en un momento dado pues la mujer que le da a su primogénito, al príncipe, que será el heredero, digamos, como del imperio, ¿no? Y bueno, a partir de ahí obviamente pues se constituye toda esta estructura, ¿no? En los diarios de la boticaria, de hecho, vemos muchas muestras de cómo esta estructura más o menos funciona desde el punto de vista del palacio interior, es decir, del lugar donde habitan las mujeres del emperador, las concubinas. En el caso en particular de esta serie, el emperador no tiene emperatriz aún, de hecho aún no tiene un heredero, ¿no? La serie comienza justo con esta parte, ¿no? Una de las consortes principales, Lifua, tuvo a un bebé varón que pudo haber sido claramente designado eventualmente el príncipe heredero como tal, pero que pues muere muy muy joven debido a este envenenamiento con los polvos del maquillaje y demás, que pues propicia la muerte tanto de él y casi la muerte de su madre, e incluso la enfermedad y malestar de otras personas, como la concubina Gyokuyo, que pues es una de las otras concubinas de alto nivel, digamos, ¿no? en este tenor. O sea, empezamos con esto, ¿no? Con un posible príncipe heredero que se ha perdido, con un conflicto que está ebulliendo, digamos, al interior del palacio, pues, dado que las concubinas, sobre todo las principales concubinas, en este caso Lihua y Gyokuyo, están en franca adversidad, ¿no? En enemistad incluso, ¿no? Y que bueno, pues no hay como tal en este punto ni heredero ni emperatriz como tal, y esto promete convertirse en un conflicto a enorme escala, por las implicaciones políticas que puede tener, por supuesto, ¿no? Porque obviamente las concubinas, las mujeres que ocupan estas posiciones, no necesariamente lo hacen por gusto, evidentemente, ¿no? El hecho de que esto fuese permisible y de hecho se convirtiera en una parte integral de la estructura de poder, tuvo
muchas funciones políticas. Primero, la más importante evidentemente es dar al emperador esta estructura familiar y estos herederos como tal, pero también dar a las familias nobles, a las familias que de alguna manera dan soporte al poder imperial, pues darle cierta influencia y ciertas posibilidades de crecer al interior de esta estructura a través de los hijos que las concubinas puedan darle al emperador, ¿no? O sea, uno de ellos será el príncipe heredero y formará parte de la línea como tal imperial en ese sentido. Pero todos los demás, tanto hijos como hijas que puedan nacer de esta misma estructura, formarán parte de la familia del emperador, sí, en buena medida, pero no dejarán de formar parte también de la familia de su madre, ¿no? Y esto les dará a ellos las posibilidades de ascender, de ocupar puestos de influencia de más y obviamente de enriquecimiento, con el control de ciertas provincias, con el control de ciertas industrias o de ciertas producciones, y obviamente pues con las prebendas que pueden venir de la casa imperial como tal. Y pues por ello es que había muchos intereses metidos en eso, pues, ¿no? O sea, en ofrecer al emperador mujeres de su propia familia como concubinas, pues implicaba obviamente todas estas posibilidades que esto, ¿no? Pues que podían gestar ahí una cuestión importante. Este es el mundo en el que Mao Mao vive y al que de alguna manera ella se integra, primero fungiendo, ya decíamos, como una catadora para la concubina Gyokyo, pero pues en términos generales como un agente libre hasta cierto punto al servicio de Jinchi, ¿no? quien pues está encargado como el eunuco principal, está encargado de mantener pues el orden y pues esto, ¿no? de administrar pues el palacio interior, ¿no? En beneficio del emperador. Ahora, el hecho de que Jinchi sea un eunuco también forma parte, digamos, como de la historia de China, y no solo de China en realidad, sino de muchos otros imperios antiguos, que recurrieron a esta figura precisamente por los servicios que podían dar en estructuras de poder inspiradas o basadas en la poligamia, como lo fue la China, pero también varias otras de la antigüedad. Los eunucos básicamente son hombres que han sido castrados de alguna forma, ¿no? Ya sea que se les hayan retirado los testículos o incluso también el pene, pues, para decirlo en términos muy sencillos, muy sucintos, pues, ¿no? Y esto tenía distintas funciones. La principal, obviamente en esta situación, es que se tratara de hombres que no pudiesen ser un desafío o que no pudiesen ser una amenaza para el emperador en ese sentido. Es decir, que se pudiera así garantizar que los hijos de las concubinas fueran hijos del emperador, porque es el único hombre que no ha sido castrado, pues, que puede entrar al palacio interior. De ahí en adelante, los hombres que están en el palacio interior tendrían que haber sido todos eunucos, ¿no? Y bueno, pues obviamente esta cuestión en el papel suena, pues lógica quizá hasta cierto punto, suena racional hasta cierto punto quizá, pero en la práctica, según se cuenta la historia, pues no siempre sucedía como debía suceder, digamos, ¿no? Es decir, a lo largo de la historia, muchos eunucos, supuestos eunucos, realmente no lo eran, y solo se hacían pasar por diversas estratagemas, digamos, dentro del palacio interior como tal, ¿no? En otras ocasiones también hubo eunucos que, a pesar de su impotencia sexual, de todas maneras se convirtieron en amantes de las concubinas, incluso de las emperatrices, ocasionando con ello pues disturbios, ¿no? Al interior de la familia imperial como tal, ¿no? Y en fin, una serie de problemas que surgen precisamente de estas advertencias que no se cumplen, pues, ¿no? Porque de las advertencias, digamos, en cuanto a la virtud que tienen que representar tanto los hombres como las mujeres, ¿no?
en esta circunstancia. Y bueno, volviendo un poquito como a ese tema, estos problemas surgen de varias fuentes que a lo largo de la historia se repitieron mucho y que en los diarios de la boticaria podemos ver algunos de ellos representados. Por ejemplo, del lado del emperador, que ahorita no lo hemos visto como tal, pero del lado del emperador, los problemas que pueden surgir a partir de eso son los siguientes. Número uno, que el emperador deje sus responsabilidades al frente del gobierno para dedicarse únicamente a su satisfacción personal en el harén, ¿no? Y esa satisfacción personal que suele ser completamente desordenada, ¿no? Es decir, sin respeto a las jerarquías que hay o que debería de haber entre las distintas concubinas, o probablemente incluso teniendo prácticas sexuales completamente desordenadas, perversas en algunos sentidos, que lleven a las concubinas mismas al descontento, digamos, ¿no?, de su situación, y por lo tanto a conspirar, tal vez entre ellas, tal vez por sí solas, para trastocar de alguna manera el orden de las cosas. Eso por un lado en cuanto al emperador, ¿no? O sea, el emperador no tiene este harem para su goce personal únicamente, ¿no? Sino que tiene que comportarse o conducirse de una manera virtuosa en ese sentido, para mantener el orden tanto al interior del palacio como al exterior del palacio, porque no olvidemos que las concubinas no son personas enteramente aisladas, sino que tienen contacto y comunicación y cierta influencia desde sus familias originales, por ejemplo, ¿no? Y obviamente pues el tema del gobierno, que para el emperador es importantísimo. En cuanto a las concubinas tienen que respetar la jerarquía también que les corresponde. En el caso de los diarios de la boticaria, al no haber una emperatriz todavía, lo que hay pues son 4 concubinas de alto nivel, de alto rango, ¿no? Estas 4 concubinas, las 4 concubinas principales provenientes de familias poderosas, fuertes, digamos, ¿no? En teoría al menos, son pues obviamente quienes tendrán las mayores o las más constantes visitas del emperador. Y bueno, pues hay también un montón de concubinas que son de mediano rango o de rango inferior, algunas de las cuales puede ser que reciban alguna visita ocasional del emperador y otras pues que simplemente no, y que estén ahí pues como una especie de ¿no? de prebenda política, quizá que tenga alguna otro tipo de función. ¿Qué funciones pueden tener las concubinas de mediano o de menor rango? Bueno, pues al ser, por ejemplo, las hijas principales de familias probablemente que estén implicadas en el gobierno, tanto en el gobierno imperial como probablemente en los gobiernos de las provincias, que el emperador solicite a la heredera principal, a la hija principal, quizá colocarla como una de las concubinas de mediano o de rango inferior, que no quiera decir por ello que el emperador las vaya a visitar, lo que quiere decir obviamente que mantenga relaciones con ellas e incluso que las embarace. Simplemente es como una especie de secuestro en cierto modo. Es decir, se hace esto, o se podía hacer esto también con el propósito de mantener la lealtad de algunas familias menores quizá, pero que se les juzga necesarias, o de que es necesario tenerlas dentro del orden, por así decirlo. Entonces, que se adopte a una de estas chicas como una concubina es un poco como un secuestro en cierto modo, pero también un poco como un honor, ¿no? Y este honor que reciben de alguna manera, que puede darles algún tipo de prebenda en particular, sirve para sostener los débiles lazos que a veces unen a las distintas familias en los distintos clanes, tanto mayores como menores, que están implicados en el ejercicio del poder. Entonces, bueno, esas son como muchas de las responsabilidades que hay por ahí y que se tienen que respetar, ¿no? O sea, el rango de las distintas concubinas tiene que ser respetado, y obviamente con ello tanto las prebendas que pueden recibir como las responsabilidades que eventualmente podría decirse que tienen, ¿no? Entonces, eso es algo importante, porque en los diarios
escenarios de la boticaria también vemos representado este sistema, aunque raras veces hemos visto a concubinas de mediano o de bajo rango, ¿no? Sí han aparecido ciertamente, y en no pocas ocasiones están implicadas en algunos de los conflictos, y justamente los conflictos en los que se presentan van justamente de esto, ¿no? De ser personas que no están respetando el lugar que les corresponde. Aunque no es propiamente una concubina, pues uno de los casos que muestran esto muy claramente es el de la sirvienta principal de Lifa, ¿no? Que es su prima, de hecho, y que originalmente también se ha preparado toda la vida, o se preparó toda la vida para convertirse en concubina imperial. Para su mala fortuna, pues en este caso el emperador eligió a Lifa, y a ella no la eligió para formar parte, digamos, de este séquito especial. A pesar de toda su preparación, a pesar de todo su talento, a pesar básicamente de todo lo que hizo, pues para llegar a ocupar dignamente la posición a la que se consideraba estaba destinada a, pues, ¿no? Y bueno, pues esta situación, ¿no? Que obviamente provoca cierta amargura, hasta cierto punto comprensible, pues la lleva a tener un conflicto serio con Li Hua, ¿no? Que eventualmente pues Mao Mao de alguna manera interviene, se revela y pues bueno, esto, ¿no? Demuestra en alguna buena medida que el problema surge precisamente no por un tema de preparación ni mucho menos, sino por una cosa que es importantísima en este sistema, que es la jerarquía, ¿no? El respeto a la propia jerarquía, al lugar que cada quien ocupa y debe ocupar sin rechistar de ninguna manera, ¿no? Y bueno, pues así es como esta estructura de poder está armada y está funcionando. Y decía yo que todo esto había que entenderlo quizá porque al final de cuentas es lo que está en el fondo de la historia como tal que se nos va desenvolviendo. Y que a estas alturas se está tratando sobre todo de descubrir la verdadera identidad de Jinshi, ¿no? La historia de Mao Mao en ese sentido ya ha transcurrido por varios terrenos, ¿no? Por un lado, ella ya cumplió con su contrato como sirvienta original, con lo cual pues eventualmente fue liberada y regresó a trabajar a la Casa Verde y Gris. Después obviamente Jinshi fue a comprarla, a recuperarla de alguna manera y a tenerla consigo. De nueva cuenta la colocó en la casa, en el palacio de Gyokuyo, pero bueno, sigue siendo un personaje importante para él, puesto que ya lo hemos visto aquí, ¿no? Se va configurando entre ellos una relación que pinta hacia lo romántico, quizá, ¿no? Jinshi parece especialmente enamorado de ella. Y curiosamente, Mao Mao, que entiende perfectamente esta cuestión de las jerarquías y cómo están situadas, pues ella trata de no salirse nunca de su posición, básicamente, ¿no? De la posición que tiene. O sea, Mao Mao sabe que tanto formal como oficialmente ocupa una posición muy menor dentro de todo este sistema. Ella no es una concubina imperial, evidentemente, ni de menor rango, ni de ningún rango, sino que ella es simplemente una sirvienta. Una sirvienta que en este caso está al servicio de Jinshi principalmente ahora, o al menos legítimamente hablando, pero bueno, trabajando de forma muy constante y muy directa en el palacio de Gyokuyo, y que al final de cuentas está pues a las órdenes tanto de la concubina como de Jinshi como tal, en ese sentido, que ellos tienen el control total tanto de su vida como de su muerte en un momento dado, y entonces pues ella simplemente no se sale de ese lugar. Ella funge como ¿cómo le llaman? Como una narradora no confiable, ¿no? En tanto que ella se da cuenta de un montón de cosas o está al umbral de darse cuenta de un montón de cosas que están ocurriendo y elige activamente no aceptarlas o no avanzar dentro de sus propios razonamientos y obviamente pues no fijarse o no mirar en las cosas que sabe que pueden ser insoslayables para ella en un momento dado. Porque aquí están ocurriendo varias cosas que ya he mencionado un poquito antes, algunas, ¿no? Por un lado, obviamente está este tema de las concubinas y sus respectivas influencias políticas que no tenemos que olvidar que están de alguna manera ahí flotando en el aire.
obviamente la posibilidad de que nazca un nuevo bebé que pueda ser el heredero legítimo del emperador, y que eso signifique un cambio obviamente en la estructura del palacio interior. Ese es otro, por ejemplo, ¿no? Por ahí ya se habló, que esto también es relevante, de una reforma que ha prohibido la castración masculina, ¿no? Se ha mencionado ya como un tema importante, ¿no? Obviamente hay eunucos que están funcionando dentro del palacio, pero hay una prohibición también. Ya no hay nuevos eunucos, ya no se practica esta operación, digamos, ¿no? De tal forma que los nuevos eunucos que llegan al palacio imperial son gente que ya estaba castrada de antemano, que probablemente son esclavos o prisioneros de guerra de algún tipo de conflicto y demás, y que bueno, pues están en esta circunstancia actualmente, pero que ha habido una reforma aquí, y esa clase de reformas radicales que cambian la estructura del poder, del gobierno y demás, pues obviamente son reformas que necesariamente ocasionan algún tipo de incomodidad en alguna parte. Y no sé si solo sea eso, porque en realidad todavía estamos por descubrir muchas cosas, pero esto puede quizá explicar por qué ha habido tantos incidentes que atentan evidentemente contra esta estructura, como si estuvieran atentando contra el emperador y contra sus intereses que en este punto están representados por Jinshi, a quien, pues hay que decirlo ahora, ¿no? Estamos en una disyuntiva entre entender cuál es su verdadera identidad como tal, y qué es lo que la propia serie ahorita está tratando de mostrarnos paulatinamente, ¿no? Si es el supuesto hermano del emperador que nunca sale, que nunca es visible, que aparentemente está muy enfermo, o que tiene algún tipo de condición que no le permite ser visto por los demás, o bien es un hijo del emperador, que pues por ahí está un poquito como la sospecha, ¿no? Que el emperador pudo haber tenido con la concubina Duo, que pues fue una persona con quien tuvo una relación muy muy importante, y que si se tratara de eso, si se tratara de su hijo, pues entonces sería el heredero legítimo del imperio como tal. Podría convertirse él mismo en un emperador. Pero bueno, pues pareciera como que el emperador y el propio Jinshi tienen ahí un acuerdo tácito, o bueno, no sé si tácito, pero por lo menos un acuerdo secreto, que tiene que ver precisamente con el ocultar esta identidad, y con el deseo ahora de Jinshi de revelarle a Mao Mao pues el secreto que le aqueja en ese sentido, y que bueno, pues ahora, a final de cuentas, conocer cuál es su verdadera identidad va a llevarnos a conocer cuáles son las verdaderas implicaciones políticas de su existencia, de su presencia, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, y obviamente las implicaciones que va a tener para Mao Mao. En fin, todas estas explicaciones que doy, haciendo énfasis tanto en su inspiración real como en algunos de los aspectos que se nos ha ido contando paulatinamente, son como una advertencia para nosotros como espectadores de esta historia. Tenemos que prestar atención a lo que está ocurriendo más allá de la actualidad, más allá de los pequeños momentos que están ocurriendo, más allá del chisme, del chisme actual como tal, ¿no? Tenemos que tratar de mirar el gran esquema de las cosas, porque es ahí donde esta historia tiene probablemente una relevancia todavía mayor, y que además demostraría algo que ya sabemos, por supuesto, ¿no? Que estas grandes historias, la gran narrativa como tal, al final del día se compone de pequeños actos aparentemente inocuos, muchas veces cotidianos, pero que conforman como tal una gran historia. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Gracias como siempre por acompañarnos en el Anime al Diván. Ya lo saben ustedes, este podcast se emite los miércoles en algún momento del día, y lo encontrarán disponible a través de nuestras plataformas como Spotify, Apple Podcast, YouTube y pues muchas otras también para su conveniencia. Esta semana ya regresamos con más contenido para ustedes. Ya regresamos también con el Tadaima Live el próximo jueves, como todos los jueves casi, en punto de las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, a través de Facebook, de Twitch y de YouTube.
Ahí buscan Tadaima Live y nos van a encontrar básicamente con nuestras transmisiones en vivo. Y obviamente pues no se olviden que las noticias más importantes del mundo del anime, del manga y demás las encontrarán en tadaima.com.mx, así como en nuestras redes sociales, @tadaimamx en TikTok, en Twitter, tadaima.mx en Instagram, y pues básicamente eso. Y pues pendientes siempre ustedes a las redes sociales, porque tendremos más anuncios, más eventos, más cosas que van a suceder, y pues eso, básicamente. No queda más que agradecerles como siempre sus escuchas, sus compartidos, sus likes, todo lo que puedan hacer para que este podcast llegue a más personas, y desearles como siempre que pasen buenas tardes, buenas noches o buenos días.